Buenos días. Si podemos ocupar nuestros lugares, por favor. Pues gracias a Dios por este día, por su día, este día de adoración. Y bueno, sean todos bienvenidos, hermanos, amigos que están en medio nuestro. Y damos gracias a Dios por la diligencia y dedicación que tienen cada uno de ustedes por seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y así conocer cuál es su voluntad revelada en la Santa Escritura. Y como los domingos de la mañana seguimos con nuestro estudio de la Confesión de Fe Bautista de 1689. Que el capítulo que estamos estudiando es el capítulo 22 de la adoración religiosa y del día de reposo. Ese es el capítulo que hemos estado estudiando y nos toca el párrafo 5. Y como cada domingo, 11:15, comienza el culto de adoración, el culto congregacional como cada domingo. Oramos, leemos la Escritura, cantamos himnos, oímos la predicación de la palabra, conversamos, partimos el pan, tenemos comunión. De pronto en la mente de alguien puede surgir el pensamiento, ¿será lo que hacemos aquí en Comunidad Bíblica es agradable a Dios? ¿Es la voluntad de Dios? Cada uno de estos elementos, Dios los ha dictado que se hagan en la iglesia. Muchos de los que estamos aquí anhelamos que nuestro culto sea agradable al Señor y esté de acuerdo a su voluntad. Pero ¿cómo podemos estar seguros de eso? ¿Cómo puedes estar seguro de que todo lo que pasa aquí es bíblico? Nuestra iglesia es comunidad bíblica. ¿Y cómo sabemos que lo que hacemos es bíblico también? Y no solo tenemos el nombre. ¿Y por qué no sucede como en muchos otros lugares? Muchos de aquí venimos de otros lugares. ¿Por qué no hay tiempos de testimonios que pueden ser, se decía, de beneficio para la congregación, de ánimo? ¿Por qué no hay obras de teatro? ¿Por qué no hay danzantes aquí enfrente? ¿Por qué no hay todo eso? ¿Por qué no hay, si hay un domingo que cae un día importante, un día de fiesta para el mundo, por qué aquí no tenemos una referencia de eso? ¿Será porque a Dios le importa cómo se le debe adorar en su casa? ¿Es importante para Dios los elementos de adoración en su casa? Y este capítulo, desde el primer párrafo, oímos y estudiamos que se trata del principio regulador de la adoración en la iglesia, de la adoración pública. Desde el primer párrafo leímos qué es el principio regulador y solo quiero recordarlo. En el párrafo 1 de este capítulo 22 dice, en su parte B, digámoslo, la manera aceptable de adorar al Dios verdadero está instituida por Él mismo y están delimitadas por su propia voluntad revelada, que no puede ser adorado conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres.
ni de las sugerencias de Satanás, ni por medio de ninguna representación visible, ni ninguna otra manera no prescrita en las Santas Escrituras. Para Dios es de suma importancia cómo la iglesia le adora en su santo día. ¿Cuáles son los elementos? Y esto va a ser reiterativo en este pequeño estudio. A Dios le importa cómo ha de ser adorado. Y Él lo ha mandado y es lo que vamos a ver. Como Él ha mandado que sea la adoración en su casa. Y recordemos, como lo hemos visto, el contexto de este capítulo es una controversia entre la iglesia anglicana y nuestros hermanos puritanos reformados. Y si conocemos y si vemos quién era la iglesia, qué era la iglesia anglicana, era una iglesia con doctrina reformada que si uno lee sus 39 artículos de fe que ellos tienen, en mucho coinciden con nosotros. Mucha de su doctrina es como la que nosotros confesamos. Pero ellos en su artículo 20 dice o escribieron: la iglesia tiene el poder para decretar ritos o ceremonias y autoridad en las controversias de fe. Y sin embargo, no es lícito que la iglesia ordene algo contrario a la palabra escrita de Dios. Esto es lo que se conoce o lo que hemos visto como el principio normativo al cual ellos se apegaron. Podemos hacer todo aquello que, aunque no se manda, no está prohibido. Y esta es parte de la creatividad cristiana contemporánea que tenemos hoy. Si no se prohíbe, está permitido. Si no se prohíbe en la escritura algo específico de la danza aquí enfrente, metámosla. Y han llegado al punto que dice hoy algunos principios que tienen: si funciona, hazlo. Se ha degenerado de tal forma. Y lo que nuestros hermanos puritanos argumentaron en contraste a esto fue este principio, el principio regulador que hemos leído hace un momento. Y que lo resumimos de esta forma: lo que Dios manda es correcto y lo que Él no manda está prohibido. Lo que Él no manda está prohibido. Lo que no vemos en la Escritura está prohibido y no lo podemos añadir al culto público. Y volvemos al punto: Dios ha instituido la forma en cómo debe ser adorado. Y todos hemos entendido o sabemos que el propósito principal del hombre es glorificar a Dios, según muchas escrituras, pero Romanos 11:36 nos dice que el principio del hombre es glorificar a Dios, el propósito principal. ¿Y cuál es el propósito principal de la iglesia? Glorificar a Dios. Efesios 3:20 dice así, 3:19 y 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El propósito principal de la iglesia es glorificar a Dios. Y hay algunos otros más propósitos que tenemos como iglesia, pero el principal es glorificar a Dios. Y esto es elemental, hermanos, cuando vamos a alguna casa que nos invitan, y muchos de los que tenemos niños pequeños les damos recomendaciones o órdenes a nuestros hijos: compórtate, vamos a ir y no es tu casa, debes comportarte. Muchos lo hemos dicho,
Cuando venimos aquí también es así. No venimos o no hacemos lo que queremos. Es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, como dice Pablo a Timoteo. Y también vimos, cuando no se ha hecho así, las consecuencias que hay. Vimos el evento de Nadab y Abiú. Ellos no hicieron algo prohibido. Ellos hicieron algo que Dios nunca les mandó, dice el texto. Y tuvieron consecuencias. Fuego salió de delante de Jehová y murieron quemados. Y en este pasaje, en Levítico 10:1, Moisés le dice a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que se acercan a mí me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Aarón era el sumo sacerdote. Él no pidió explicación, él guardó silencio. Sus hijos murieron por Dios y él no pidió explicación porque él conocía la ley y él sabía de las consecuencias que podía haber al quebrantar las órdenes de Dios. Ningún hombre, nadie, ni siquiera un rey puede violentar el templo para ofrecer algo que Dios no ha instituido sin tener consecuencias. Nadie puede añadir. Y lo vemos en el caso en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, en el capítulo 22, el rey Usías tuvo consecuencias de hacer algo que Dios no le había mandado. Y así veíamos el caso de Usa, buenas intenciones, que el arca de Dios no cayera a tierra, pero a él le habían dicho: el arca de Dios no se toca. Las consecuencias que tuvo fue la muerte. Es serio lo que hacemos en medio de la casa de Dios, del orden bíblico en la casa de Dios, de los elementos que debe haber en la casa de Dios. Y entonces podemos leer nuestro párrafo 5, que hoy nos toca estudiar, de nuestra confesión. Capítulo 22, párrafo 5, que dice: la lectura de las Escrituras, la predicación y oír la palabra de Dios, la enseñanza y amonestación de unos a otros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantar con acción de gracias de nuestro corazón al Señor, así como la administración del bautismo y la cena del Señor, son todos parte de la adoración religiosa a Dios, que deben realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Además, la humillación solemne con ayunos y acciones de gracias en ocasiones especiales deben usarse de manera santa y solemne. En la Biblia tenemos un listado como este. Hay un pasaje en la Biblia que nos da los elementos que debemos tener en nuestro culto. ¿O cómo sabemos cuáles son los elementos, que estos son los elementos correctos, que lo que hacemos aquí es lo correcto? Esto que leímos es la confesión de fe. ¿Cómo podemos saber que sí es verdaderamente esto es bíblico? Hay 3 principios para saber que lo que hacemos es correcto o es agradable a Dios y es su voluntad. 3 principios. Primero, todo lo que es explícitamente ordenado en la Biblia debe hacerse. Segundo,
lo que se deduce por buena y necesaria consecuencia. Es un principio, lo que se deduce por buena y necesaria consecuencia. Eso es también lo que se debe de hacerse. Y un ejemplo, en la Biblia no tenemos la palabra Trinidad, pero la creemos como una doctrina bíblica, porque se deduce por buena y necesaria consecuencia en la doctrina bíblica. En toda esta revelación vemos esa doctrina. Tercero, el ejemplo aprobado de los apóstoles. Cosas de las que hacemos aquí son por este ejemplo también. La regularidad con la que celebramos la Santa Cena. Vemos en la Escritura, pero vemos también en el ejemplo apostólico en la iglesia primera, cómo lo hacían los apóstoles. ¿Cuál era la regularidad con la que ellos celebraban la Santa Cena? Y así algunos otros ejemplos. Tres principios para saber que es bíblico y que podamos cuestionar lo que se hace o podamos estar de acuerdo y hacerlo con todo entendimiento. Y entendiendo esto, nuestros hermanos puritanos redactan estos párrafos para el orden de la adoración pública con estos elementos como esenciales. En los dos párrafos anteriores vimos la oración como un elemento sustancial, elemental dentro del culto de adoración pública. Y en este párrafo, el primer elemento es la lectura de las Escrituras. Y la base bíblica, 1 de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y la exhortación y la enseñanza. La predicación y la audición de la palabra. 2 de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Estas dos cartas, 1 y 2 de Timoteo, las conocemos como cartas pastorales, en la que el apóstol Pablo le da las directrices para el culto público y el orden de cómo debía estar organizada la iglesia. Es parte del propósito de estas dos cartas que el apóstol le da a Timoteo y que hoy las conocemos y las tenemos como nuestras también. Entonces, un elemento importante, lectura, aquí lo tenemos, predicación y audición, son dos elementos que en un momento lo vamos a retomar. Predicación y la audición. Y continúa la confesión. La enseñanza y amonestación de unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Cantar con acción de gracias en nuestro corazón al Señor. Colosenses 3:16, que dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Un elemento que se debe hacer de manera espiritual, solemne,
y con mucha gracia en el corazón. Y no como lo hicimos en algún momento nosotros, con desorden, exceso, con música que distrae o que es en exceso sensual a los sentidos del hombre, solo para motivar y hacerlos pensar que son espirituales. Pero eso lo hicimos en otro tiempo. Tristemente sigue sucediendo en muchos lugares afuera. Por la gracia de Dios, aquí guardamos el orden bíblico. Sigue diciendo la confesión, así como la administración del bautismo y la cena del Señor. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y 1 Corintios 11, 25 al 26 dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dos elementos esenciales, necesarios en nuestra adoración, que vemos claramente ordenados por la Escritura y cuya frecuencia la aprendemos por el ejemplo apostólico, como dijimos, y también por algunas circunstancias que como iglesia tenemos, que este pequeño punto lo vamos a ver al final. Pero los dos elementos los vemos ordenados por la Escritura. Sigue diciendo la confesión, son todos parte de la adoración religiosa a Dios, que deben realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Yo creo que la mayoría de nosotros aprendimos que la adoración en el culto es cuando entonamos los cantos. Es el tiempo de adoración, guardemos solemnidad, pensábamos. Pero eso era un error. Cada uno de los elementos en nuestro culto son parte esencial de nuestra adoración. Cada uno de estos elementos que hemos hablado son de suma importancia en la adoración a Dios. En cada uno de estos la iglesia está adorando. Desde que entramos al culto por la puerta, todo lo que hacemos aquí adentro es adoración. La oración, la lectura, la predicación, el oír la palabra con reverencia, con lo que escuchamos, eso es adoración. La actitud, la solemnidad con la que escuchas, es parte de la adoración, de tu adoración a Dios. Entonces vuelve importante no solo el que está enfrente, sino también quien está sentado atendiendo la enseñanza bíblica. Los himnos y la meditación en lo que cantamos y su solemnidad son parte de la adoración. Entonces nuestra participación en estos elementos como lo son también los dos sacramentos, la Santa Cena o los bautismos. Cuando participamos de ellos, el corazón de la iglesia adora a Dios por lo que Él hizo en la cruz. Recordamos en los bautismos cuando vemos a hermanos que se bautizan, el corazón también se llena de gozo al recordar cuando también nosotros pasamos por lo mismo.
al recordar que morimos y hoy vivimos en Cristo. Adoramos a Dios en todo lo que hacemos. Y entonces nuestra actitud debe cambiar en cada uno de estos elementos en los cuales participamos como iglesia, en todos. Sigue diciendo la confesión. Además, la humillación solemne con ayunos y acciones de gracias en ocasiones especiales deben usarse de manera santa y solemne. Y el texto que la confesión nos da es Esther 4:11. Que dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, de noche ni de día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Y si miramos este contexto de este pasaje en el libro de Esther, es un contexto muy crítico, muy difícil, en el cual Amán, enemigo de los judíos, había persuadido al rey para que todos los judíos murieran. Jóvenes, ancianos, niños, mujeres, todos debían morir en un solo día. Pero esto también incluía a la reina Esther. Todos los judíos debían morir. Fue un tiempo de humillación, fue un tiempo de ayuno en el pueblo, donde se buscaba la misericordia de Dios, donde se buscaba hallar cómo revocar este mandato que no podía ser revocado porque era un mandato del rey. Y un mandato sellado por el rey no podía ser revocado. Cartas fueron enviadas a todo el reino, donde todos los judíos debían ser muertos. Humillación y ayuno solemne se promulgó por la reina, y así se hizo por el pueblo judío. Y si seguimos leyendo en el libro de Esther, vemos la respuesta preciosa de Dios, guardando y preservando a su pueblo. Pero nosotros también como iglesia lo vivimos hace unos meses. Fuimos convocados a ayuno y a oración también para decisiones que teníamos que tomar como iglesia, decisiones muy importantes. Hoy vemos la gracia de Dios en medio nuestro, la respuesta de Dios a la oración de su iglesia. Y la confesión dice que todo esto se debe hacer en obediencia a Dios, con entendimiento, con fe, con reverencia y sumo temor. Hay gozo en todo lo que hacemos, sí. Sumo gozo es un deleite estar en la presencia de Dios y celebrar culto a Él. Pero que no se nos olvide, hermanos, la reverencia, porque estamos adorando a Dios. Y aquí un punto, bueno, no es final, ¿verdad? Pero que el hermano Sam Waldron, mira, importante, cito del hermano, dice: cuando decimos que lo que no se manda está prohibido, hablamos de la sustancia,
de los elementos en el culto, no de las circunstancias. Hay ciertos detalles secundarios y circunstanciales que Dios ha dejado para que se determinen a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana. Las reglas y la prudencia cristiana y las reglas generales de la Escritura. Y esto el hermano toma esta cita también de la Confesión de Fe en el capítulo 1, que habla de esto, las circunstancias. La Biblia no determina ni nos dice en qué horario debemos reunirnos. La Biblia tampoco nos dice el tiempo que debe durar un culto. La Biblia no nos dice, también nos prohíbe si debemos usar himnarios o podemos usar proyector. Ahí es donde ciertas circunstancias con prudencia tenemos que ser guiados. Juan Calvino comenta y dice, cito, sepamos y estemos plenamente persuadidos que siempre que los creyentes le adoran con pureza y en la forma de vida, de acuerdo a lo establecido en su palabra, y se reúnan para ofrecer actos solemnes de adoración religiosa a Él les promete estar presente por su gracia y promete presidir en medio de ellos. Así pasó en el tabernáculo. Se hizo conforme al diseño que Dios había mostrado, y cuando todo fue hecho así, la nube de su gloria bajó. Y así en su iglesia, cuando hacemos lo que Él dice, su presencia, Él prometió estar con nosotros. Y Él está en medio nuestro. Y se vuelven relevantes las palabras que nuestro hermano Andrés reiteradamente nos recuerda en Isaías 58:13. Y dice, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Un día de deleite, un día de delicia en la presencia de nuestro Dios. No haciendo lo que nos plazca, sino lo que Él ha ordenado. Y entonces, como iglesia, glorifiquemos a nuestro Dios en la obediencia y orden de lo que Él ha mandado. Es glorificar a Dios conforme lo ha dicho. Y haciendo esto también, cuidamos a muchos de los que están en medio nuestro, que aún todavía no están en Cristo, y que no ven desorden, no ven cosas indebidas, y que pueda ser cierto y continuar siendo cierto lo que muchos han dicho cuando llegan a este lugar. Verdaderamente Dios está entre ustedes.
Por eso el cuidado que debemos tener en todo lo que hacemos en la casa de Dios. Y así no somos tropiezo para ellos. Y amigo, que aún no estás en Cristo, mira la condescendencia de Dios. Dios está en medio de nosotros. Y a la luz de la Escritura nos vemos que Él no vino a condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Y por su herida hemos sido sanados. Hay gracia de parte de Dios. Él murió en la cruz. El que no conoció pecado fue hecho pecado, para que ahora todo aquel que se acerca a Él sea hecho justicia de Dios en Él. Tal vez cavilas entre dos pensamientos. Deja de resistirte ante Dios. Hoy puede ser, dice la Escritura, hoy puede ser el día de salvación. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Confía en lo que Él ha dicho también en su palabra, que todo aquel que a Él viene, Él no lo echa fuera. Hoy disfrutemos de un día donde la salvación puede llegar a tu casa, a tu corazón. Y gocémonos en su santo día, en la presencia preciosa de nuestro buen Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por que no nos dejas a la deriva, no nos dejas a nuestro pensamiento, sino nos has dado tu palabra, Señor, que nos conduce a un buen orden y a cumplir el propósito principal que tenemos como hombres, como iglesia. Glorifícate en medio de tu pueblo y que tu gracia, Señor, siga siendo derramada en medio nuestro. En Cristo Jesús, Padre. Amén.